Cuando mi mamá comienza a complicarse más y fallece, mi mujer me dice que está embarazada. Justo el día que dejamos las cenizas de mi mamá en el mar, mi mujer me dice, estoy embarazada y en ese momento fue un momento sumamente mágico y fue la primera comunicación que tuvimos con el espíritu de mi mamá. ¿Cómo fue? Ella me dice, estoy embarazada, la abrazo, cuando yo la abrazo cierro los ojos y me puse a llorar. Entonces, pucha, esa emoción, ¿no? De ser papá y todo eso, y cierro los ojos y sentí claramente un destello de luz azul que descendía y atravesaba el techo, llegaba y se posaba en el cuerpo de mi mujer y me llenó el corazón de una energía de amor, de calor. Wow. Entonces sentí ese calor y yo abro los ojos y le dije, dice lo mismo que yo. Y me dijo, sí, la luz azul. Y fue Wow. así como, wow. Fue la primera señal, ¿no? En que el espíritu está activo y vivo sin cuerpo físico. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas, allá en donde quiera que se encuentren. Espero estén súper bien. El día de hoy me encuentro aquí con Tito Coster. Tito, les voy a contar cómo supe de él. Un día estaba viendo un vídeo de un médico muy famoso que ya falleció hace poco, lamentablemente, que se llama Fran Suárez, en donde se hablaba de las cosas que ayudan a las personas que tienen cáncer. De hecho, el video se llamaba Si yo tuviese cáncer. Y entre los comentarios de ese video vi un comentario que me resaltó. Y era un comentario de Tito, la persona que voy a entrevistar hoy, en donde él hablaba acerca de los beneficios del frío en los procesos de cáncer. Yo hace muy poquito me leí el libro de Wim Hof. Sé que es un señor que está de moda hace mucho tiempo, pero yo me lo leí hace poco y si les soy honesta, sentía que me faltaba más información. Y viendo las redes de Tito, dije, él tiene esta información que yo quiero entender mejor. Me parece, guardando las distancias, que lo explicaba de una manera mucho más cercana y más clara y a nivel científico me encantaron sus explicaciones. Sin embargo, cuando contacté con Tito, él me pregunta si conozco su historia. Le dije que no, que solo sé que es experto en exposición voluntaria al frío, respiración y biohacking. Entonces me puse a escuchar su historia y su historia con su hijo realmente me dejó conmovida y entonces le dije, no, ya va. Tenemos que grabar un episodio con esta historia que tienes con tu hijo y luego hacemos otro episodio hablando de la exposición voluntaria al frío y de todos sus beneficios. Aquí estoy con Tito Coster. Tito, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Beatriz por este espacio y por esta coincidencia de haber coincidido y agradezco muchísimo también a tu conexión, a tu intuición, Así es, siempre le hago porque caso, casi siempre. es que gracias a ello tengo esta ventana para poder pues compartir mi experiencia de vida y de alguna manera poder contribuir con la sanación de las personas, aunque sea con un granito de arena, ¿no? Porque siento que las historias que inspiran son semillas, son Así estas es. semillas que cuando caen en una tierra fértil, pues comienzan a surgir, ¿no? Comienzan a surgir y hacer que la sanación se expanda, ¿no? Así es, y para eso es este podcast. Esa es una de sus finalidades, proveer herramientas que ayuden a las personas a mejorar su calidad de vida y en este caso estamos hablando del dolor físico, pero sobre todo el dolor emocional. Sí. Entonces, me gustaría que nos contases un poco por donde tú quieras comenzar. Sé que llegaste al frío para calmar un dolor emocional, pero quiero que nos cuentes un poco de dónde viene ese dolor emocional. Ujú. Sí, viene de todo un proceso. Yo siento que la vida me fue preparando para
para el momento quizás más difícil, más doloroso y más complicado de mi vida, ¿no? Que ha sido transitar la trascendencia de mi hijo, Amaru. Mi hijo, Amaru, nació el 3 de julio del 2021 y falleció el 13 de julio del 2022. Un añito. Eh, Estuvo con nosotros físicamente un año y eh, 13 días, 14 días en realidad, porque claro, fallece el 13, pero en la madrugada hacia el 14, ¿no? Y claro, este episodio que ha sido profundamente doloroso y hasta el día de hoy convivo un poco con ese sentimiento um, un poco, digamos, ambiguo. ¿Por qué? Porque todavía no dejo de pensar como humano y sentir como humano y como papá, ¿no? De querer tener a mi hijo y verlo crecer, verlo desarrollarse, verlo florecer, ¿no? Que es lo que todo padre y madre quiere con sus hijos, ¿no? Que crezcan, que se desarrollen, que vivan una vida plena, una vida pues fructífera, ¿no? Y Así es. siento que eh, era mi deseo, ¿no? Era el deseo que yo tenía, pero no siempre en la vida se cumple lo que uno desea y siento que la vida de Amaru en ese corto periodo de tiempo ha sido súper fructífera. Ok. ¿Cómo, Ha cómo sido abundante, fructífera, intensa y especialmente transformadora, ¿no? tenía Entonces como una creo que misión específica, ¿cierto? y siento que hay seres que encarnan para tener un propósito completamente específico, ¿no? Y en el caso de Amaru fue ese, ¿no? Transformarme a mí, a mi familia, a mi mujer, a nuestra hija Azul, realmente a tener una conciencia más expansiva y más unificada de lo que es la vida, ¿no? Ok. Entonces, yo siento que conocer el frío, yo conocí el frío antes, ¿sí? Lo conocí, pero de una manera no tan, mm, no tan consciente, más de experimentar, y eso lo hice cuando era joven y cuando estaba pues haciendo trekking, caminando en la montaña, me metía a la montaña, a las lagunas, a los ríos fríos, pero salía rápidamente y nunca pensé en permanecer mucho tiempo en el frío para, digamos, obtener esos beneficios, ¿no? De una manera consciente, ¿no? Yo sentía que me metía, sentía energía, salía y un poco estaría cargado de eso y listo, ya está, ¿no? No iba a más. Pero en el 2019, que fue la pandemia, pues viví una experiencia también triste y dura, que fue pues el proceso en que mi madre fallece también, ¿no? A Ok. mi madre le da una enfermedad neurodegenerativa que es el Alzheimer, ¿no? Y yo, como nos quedamos en la pandemia, la familia, me volví su cuidador. Ok. Mi mujer y yo nos volvimos sus cuidadores. Entonces, fue tremendo, ¿no? Fue tremendo porque los primeros 6 meses el deterioro fue muy rápido y fue muy intenso y llegó un momento que ya no podía más, que ya no podía más, estaba con la espalda rota porque había que cargarla, había que hacer un montón de cosas para ella, se convirtió en un bebé grande.
Entonces, el deterioro físico, emocional y mental era muy intenso, era muy fuerte. Y entonces un amigo me pasa un video de me pasa un video de Wim Hof, lo veo y me interesó su historia y vi que él había transitado una historia de dolor, ¿no? Su mujer se había quitado la vida, ¿sí? Y él, con 4 hijos, solo tenía que, pues, transitar esa situación súper dolorosa de tratar de entender por qué se había quitado la vida de la mujer y sacar a los hijos adelante. Entonces dije, wow, una empresa titánica y él como persona, como atleta, pues se había metido mucho en la espiritualidad. Está muy metido ahí en la espiritualidad y a modo de, yo creo que de una cuestión de retos, se fue metiendo más adentro y claro, ya comenzó a entender el lado energético, el lado metabólico del frío y también el lado espiritual, ¿no? Porque luego, investigando, veo que hay una relación directa entre el frío y el ser humano a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Entonces, dije, oye, voy a probar esto, ¿no? Porque de verdad estaba con la espalda molida, no podía más. Y me fui había una tienda al frente, me compré 10 bolsas, las metí en la bañera y me metí. Y sentí el agua helada, estaba fría, ni siquiera medí la temperatura, me metí, la sentí súper fría, pero como tenía una contractura en el cuello que era muy intensa, decidí permanecer hasta que tiemble. Entonces me quedé hasta temblar. Ok. Y luego mi mujer también se metió y salió al toque, ¿no? Y dormimos bien esa noche, sentí que se me fue la contractura, al día siguiente me sentí con un montón de energía y dije, vaya, esto funciona, hay algo que está bueno acá". Entonces comencé a investigar más, a meterme un poco más adentro en el tema y bueno, y ocurrió que lo comencé a practicar y luego vi que tenía un método de respiración. Eso te Entonces iba a comencé a practicar. preguntar, antes de meterte ese día, esa primera vez, ¿practicaste la respiración o te metiste No, así? no, Nada, de una, ok. no hice nada, no hice nada de eso. Dije, realmente estoy con mucha tensión, tengo mucha tensión y necesito algo que me alivie. Y claro, yo he practicado boxeo y si tú ves en el boxeo, siempre entre round y round le ponen bolsas de hielo a los boxeadores, ¿no? En el cuello, en el cuerpo. Entonces sabía que hielo desinflama, de todas maneras, ¿no? Hielo desinflama, hielo alivia el dolor y mi intención era esa, ¿no? Desinflamar, sentir un poco que podía aliviar el dolor de la contractura, pero no sabía nada que ocurría adentro, qué pasaba adentro, qué pasaba con mi metabolismo, qué pasaba con mi sistema inmune, no sabía absolutamente nada de eso. Para mí era aliviar el dolor, ¿sí? Ok. Entonces, en ese proceso comencé a investigar más, a meterme más en la práctica y después vi que había una chica que enseñaba Wim Hof y que estaba en Lima, que había venido a Lima. Y me puse en contacto con ella y hicimos una experiencia en la playa, ¿no? Hicimos una experiencia en la playa y ella se llama Gabina Funegra, ella vive en Australia y bueno, se fue a Australia y me dejó un poco con el bicho de, oye, quiero más, quiero aprender más. Entonces fue ahí que comencé a meterme yo más en un proceso de quiero saber qué dice la ciencia, quiero entender, porque justamente el hecho de ver a mi madre en ese deterioro y que las medicinas que le daban estaban jugándose un poco en la prueba y error. Era prueba y error. A ver, toma esta, si funciona, bien, si no, esta otra, si no, esto, y esto es esta dosis, y si no funciona, aumentale la dosis, si no, era mucho, disminuye. Entonces,
todo era como sentía que era como un ensayo, ¿no? Con la medicina tradicional. Y entonces yo dije, uy, vaya, o sea, todo el tiempo estaba un poco, la dosis está como midiéndose de esa manera, ¿no? Y a ver si el medicamento te cae bien o no te cae bien. Entonces, es un poco como que me generó una sensación de que están experimentando con mi mamá, ¿sí? Entonces yo decía, eh, mm, ah, mm, siento que no hay algo como totalmente cerrado, preciso. Entonces yo quería investigar, quería entender, pero del otro lado, ¿no? De algo natural que me pueda ayudar a mí también, ¿no? Sí. Y bueno, cuando mi mamá eh, comienza a complicarse más y fallece, ¿no? Fallece porque ya su cuerpo no daba más, mi mujer me dice que está embarazada. Sí, justo el día que dejamos las cenizas de mi mamá en el mar, mi mujer me dice, estoy embarazada y en ese momento fue un momento sumamente mágico y fue la primera comunicación que tuvimos con el espíritu de mamá, ¿Cómo fue? que fue, ella me dice, estoy embarazada y a mí me da como un montón de felicidad. Entonces la abrazo y cuando yo la abrazo cierro los ojos y me puse a llorar porque sentí primero como eh, ausencia, un vacío, porque mi mamá acaba de morir y estábamos justo en el cuarto donde ella estaba durmiendo. Entonces había mucho silencio, sentía que físicamente ya no estaba y tenía ese dolor, pero a la vez la noticia, ¿no? Esa noticia de, wow, voy a ser papá por primera vez físicamente, porque mi hija tiene una hija que se llama Azul, que, claro, siento que es mi hija, pero no es mi hija biológica, ¿Tu esposa, ¿no? tu pareja? Sí. Vale, ok. Entonces, pucha, esa emoción, ¿no? De ser papá y todo eso, y cierro los ojos y sentí claramente un destello de luz azul que descendía y atravesaba el techo, llegaba y se posaba en el cuerpo de mi mujer y me llenó el corazón de una energía de amor, de calor. Wow. Entonces sentí ese calor y yo abro los ojos y le dije, Cintia, ¿viste lo mismo que yo? Y me dijo, sí, la luz azul. Y fue Wow. así como, wow. Fue la primera señal, ¿no? En que el espíritu eh, está activo y vivo sin cuerpo físico. Así O es. sea, que no necesitamos el cuerpo físico para comunicarnos. Fue esa la primera señal que yo tuve, ¿no? Pasaron 3 meses del embarazo y mi mujer tuvo un sueño. Estamos en plena pandemia, ¿sí? Estamos en plena pandemia, todo el mundo encerrado y mi mujer tiene un sueño. Y me dice, hay que ir a ver al bebé, hay que ir a Al, ver me- al bebé. He al soñado con el médico. bebé. He soñado con el bebé que está flotando con una túnica guinda, morada, medio entre morada, guinda, está flotando y con el pelo que se le mueve y me dice, mamá, anda a verme. Ok. Nosotros teníamos la idea de que mi compañera tenga el parto en el agua, ¿no? Con una dula, íbamos a hacerlo con una dula y todo, y habíamos estado yendo con ella periódicamente, y todo estaba planeado, todo estaba bien para hacerlo así. Pero en ese momento fuimos a hacer una ecografía, ¿no? La ecografía la íbamos a hacer a los 6 meses, pero la hicimos en ese momento
y yo no podía entrar a la ecografía porque estábamos en plena pandemia, me quedé afuera, me dejaron afuera del hospital inclusive, mi mujer entró a la clínica y sale con su cara toda preocupada, me dice, hay algo que no está bien. Y yo dije, ¿qué? Hay algo que no está bien. Entonces, ¿pero qué cosa no está bien? Entonces me dijo, parece que la vejiga del bebé está más grande de lo normal. Entonces, le dije, vamos a una segunda opinión. Tenemos que ir a otro ecógrafo. Tal vez se han equivocado. Entonces me dice, me han recomendado a un especialista. Vamos a ver qué pasa. Fuimos al especialista y el especialista no estaba en Perú. Se había ido de viaje. Ok, Pero estaba su asistenta personal, una chica, una argentina. Y esta chica le hace la ecografía a mi mujer y yo estaba ahí, ¿no? Y dice, sí, hay algo que no está bien porque hay una inflamación en la vejiga. Y eso quiere decir que hay una retención de la orina. Y la orina se forma, el líquido amniótico se forma con la orina, ok, ¿sí? Entonces, claro, lo que podría pasar es que se podría truncar el embarazo. El bebé puede morir. Entonces, fue como que me apretaran la garganta y sentía como, wow, no está claro. Hay algo que no está funcionando bien, que no está pasando bien, o sea, en ese momento fue como sentir que me habían jalado el piso y mi mujer está peor, ¿no? Porque era como, no puedo creerlo, porque claro. nos está tocando esta realidad, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces la ecógrafa nos dice, mira, hay una posibilidad de hacer una intervención. Eh, no todo está perdido, ¿ok? Entonces hay esta posibilidad de hacerle la intervención. Y hay un doctor que se llama el doctor Enrique Gil. Este doctor hace operaciones intrauterinas. Y dije, wow, wow, nunca había escuchado eso en mi vida de cirugía fetal, ¿no? Entonces, resulta que el consultorio del doctor Gil está a la vuelta de mi casa. Entonces fuimos caminando. Efectivamente, hizo la ecografía ahí el doctor y nos dice, el bebé tiene una media vejiga, eh, hay dos cosas que podemos hacer. Una primera, intentar hacer una punción. Entonces la punción es, eh, pues, poner una aguja, atravesar el vientre y la placenta y estimular la vejiga del bebé. Puede que funcione y que comience a orinar o hacer una intervención quirúrgica. O sea, el bebé tenía, me parece que eran, claro, 3 meses de embarazo, 3. Y dice, pero ¿cómo van a hacer eso? Si es un bebé pequeño, o sea, todavía no está formado, no está completamente formado, ¿cómo lo vamos a operar? Y fue una cosa como muy desconcertante, ¿no? Y nos dijo, en Netflix hay un documental sobre médicos extraordinarios o medicina extraordinaria, filmado por la BBC de Londres. Hay un capítulo donde sale mi maestro, él se llama Nicolás Kipros, es el inventor de la medicina fetal intrauterina. Y yo acabo de llegar de Londres, he hecho pocas operaciones, no tengo mucha experiencia, pero lo puedo intentar. Wow, qué Y miedo. nosotros están jalándome los pelos. Imagínate eso, o sea, en esa situación en la que el médico te dice que tiene poca experiencia,
que acaba de graduarse de esto, Uf, que lo puede intentar y nosotros no lo podíamos creer. O sea, estábamos pensando ya en lo peor. claro. ¿Qué pasa si el bebé fallece en el útero de Cintia y, y no nos damos cuenta? Podría ser una infección también para Cintia, la vida de Cintia también está en peligro. Qué situación tan compleja. Sí, Entonces nos fuimos a la casa, ¿no? Nos fuimos a la casa porque el doctor dijo, vayan, piensen, a ver qué cosas pueden hacer. Fuimos a casa y nosotros llegamos a casa y la primera reacción fue como, soltar el llanto, ¿no? Los dos, soltar el llanto, desconcierto, estamos un poco como, hoy acaba de vivir el duelo de mi mamá y pasar esta situación, qué cosa tan difícil y la pandemia y todo esto, y yo tan, wow, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Así que nos quedamos ahí y en eso mi mujer vuelve a tener un sueño donde Amaro se vuelve a comunicar. Sueña con una mujer que tiene un bebé en los brazos y que está en la mitad de un camino y en eso una ola negra grande le cae encima y se separa a la mamá y al bebé. se me ponen Y los pelos de punta. sí, y la madre comienza a nadar, a nadar, a nadar, a nadar, ve que el hijo se está ahogando y lo toma de brazo y lo rescata. Entonces mi mujer se despierta, toda sudada, mojada, y me levanta, ¿no? Me despierta y me dice, acabo de soñar con Amaru, dice Amaru que vayamos a rescatarlo. Wow. Tenemos que rescatarlo. Entonces, fuimos con esa esperanza, con esa fe de que el bebé estaba hablándonos en sueños y que no era la primera vez. Entonces comenzamos a estar atentos a las señales. El día que íbamos a ver al doctor, mi mujer encontró una plantita llena de gusanos. Entonces limpió la planta, le quitó los gusanos, separó la planta, le puso tierra y de nuevo comenzó a regarla y a cuidarla. Y la planta mejoró. La planta, pues, cuando le dieron el terreno para que lo pueda hacer, creció, desarrolló y salió adelante. Entonces dijimos, la vida nos está hablando. La vida misma nos está mandando un montón de mensajes. Encontramos unas mariposas que estaban, pucha, también en la mitad de la calle, parece que sin comida, débiles, y en eso las vamos a tocar y salieron volando. Dijimos, wow, o sea, esto, no sé, ya es demasiado. Así que fuimos donde el doctor hizo la punción. El doctor hace la punción y no Ah, funciona. no, no hizo la cirugía. Ok, la punción, vale. No, hizo primero la punción. Dijo, voy a hacer la punción. Hizo la punción ese mismo día, allí, porque le dijimos, decidimos que lo vamos a hacer, que vamos a intentar rescatar la vida de Amaru y Amaru nos está hablando. Yo ya sabía que se llama Amaru, ¿sí? Eso también es algo que, que sucedió 25 años antes, ¿no? ¿Cómo supiste cuál sería su nombre? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Ok. Fue en una sesión que tuve hace mucho tiempo, tuve una sesión de plantas maestras de ayahuasca y el chamán me dijo en la sesión que iba a ser papá y de un niño que se iba a llamar Amaro. Wow. Y yo le dije, no sé, no creo que vaya a ser papá, porque en esa época sentía que yo no podía ser papá.
no sé, que era demasiada responsabilidad, que me sentía que tal vez, como yo soy el último de seis hijos, sentí que tal vez mis papás estaban muy viejos, estaban muy cansados y que no pudieron estar mucho conmigo. Entonces, no quería hacer eso con mi hijo. Ok. Bueno, pero No todavía quería eras, repetir. claro, aún eras muy joven, hace 25 años, podía ser Y era papá bastante perfecto. joven, claro. Sí, entonces pues, me lo dijo en ese momento, ¿no? Ese chamán, y dije, wow. Cuando mi mujer me dijo que íbamos a tener un hijo, yo le dije, mira, si es mujer, tú le pones el nombre. Si es hombre, yo le pongo el nombre. Se Ok. llama Man, ¿sí? Y así fue, ¿no? Entonces, no funcionó la punción, ¿no? El médico le dijo, pucha, no ha habido una reacción, voy a tener que operar, ¿sí? Voy a tener que operar. La solución está en operar. Hay que poner un shunt en la vejiga para que la vejiga vaya desaguando y vaya habiendo líquido amniótico para seguir desarrollando el cuerpo del bebé. Y mes a mes hacer un seguimiento periódico porque el dispositivo podría ser expulsado, ¿no? Wow. Suena a algo Entonces, de la NASA, o sea, suena a algo súper sí, complicado. sí. Entonces, y nos dijo, hay algo que tienen que tener en cuenta, que es que solamente hay un 30% de que la operación sea exitosa y hay un 10% a 20% que el bebé, claro, fallezca en la operación, que no, que al introducir pues el aparato, el bebé pueda salir algo mal y que Cintia también pueda fallecer. Entonces fue una situación así como, wow. Yo lo que le dije a Cintia fue, yo te apoyo en la decisión que tú tomes, pero yo no quiero que tú mueras, yo quiero que tú estés aquí, ¿no? Tú ahorita eres primero, ¿no? Claro. Mm, sí, pero ella me dijo, no, tenemos que hacerlo porque hemos tenido esa comunicación con el bebé y el bebé me está hablando y está diciendo que lo tenemos que rescatar, ¿no? Wow. Claramente tenemos que hacerlo. Qué valiente. Entonces ella es súper valiente. Fuimos a la clínica, programamos la intervención y lo hicimos, ¿no? A las 2 horas y media yo me quedé ahí, me estaba comiendo las uñas, estaba realmente con ansiedad, ¿no? Y, y claro, sale el médico y me dijo, todo salió perfecto, me dijo, ¿no? Todo salió perfecto, salió increíble, ¿no? Entonces, todo va a estar bien. Entonces ya fue como una tranquilidad, ¿no? Y ir mes a mes a las citas y ir aprendiendo cómo la vida se va desarrollando, ¿no? Cómo se van desarrollando los órganos mes a mes fue para mí una experiencia increíble, ¿no? Porque era cada semana ver videos de cómo estaba desarrollándose el bebé y qué cosas comer para ayudarla, ¿no? Qué cosas hacer para que esté mejor, ¿no? Bueno, hacer todos los cuidados para que la mamá y el bebé estén bien, ¿no? Bueno, llegamos al mes 7, ¿no? Y en el mes 7 de la gestación, ah, pues comenzó a haber menos líquido, ¿sí? A haber menos líquido y en ese momento todo el desarrollo del bebé estaba bien, ¿no? Dijo, oye, ya está los latidos del corazón, pucha, se están desarrollando los pulmones, se están desarrollando todo el cuerpo, ¿no? Falta poco para que pueda dar a luz y lo vamos a programar para julio. Entonces, le vamos a programar para el mes de julio
iban a ser el 20 de julio, ¿sí? Lo iban igual iba a ser cesárea, ¿no? Era necesario que sea cesárea, no podía ser parto natural. Y pues nos dijo, mira, y lo que podría hacerse para que el bebé pueda orinar de manera correcta es hacer pues, ver ahí qué cosas se puede hacer para que el bebé esté bien, ¿no? En ese momento no sabíamos que también habían otras complicaciones, ¿no? No lo sabíamos. Pero se adelantó un poco el parto, se programó pues 17 días antes, el 3 y ese día nació Amaru. El momento que nació fue un momento increíble, fue, eh, creo que nunca he experimentado algo así, ¿no? Tanta emoción y tanta expansión amorosa. Fue tremendo, fue muy intenso y, y mucha alegría, ¿no? Nosotros queríamos estar inmediatamente con el bebé, ¿no? Pero se lo llevaron rápido. Entonces, cuando se lo llevaron rápido, nos dijeron, lo vamos a llevar para hacerle análisis, ¿no? Hacerle análisis y ver pruebas y tal. Y entonces nosotros sentimos que algo no estaba bien. Y cuando llega el médico, dice, lo hemos llevado a cuidados intensivos y hay que monitorearlo. Entonces, su mamá no pudo estar, apenas nace con el bebé, ¿no? Entonces sentí esa sensación de, wow, ¿no? De separación tan fuerte, ¿no? Tan intensa. Y esa misma noche nos dicen que hay que operarlo de urgencia porque puede morir intoxicado. Porque el bebé, Intoxicado. sí, porque no podía orinar, no podía orinar, Ah, pero estaba, tenía, estaba funcionando dentro del vientre, dentro del útero, y de sí, repente al salir no podía de nuevo. Ok. no. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando hicieron las pruebas y tal, se dieron cuenta que los urinarios estaban tortuosos. O sea, quiere decir que estaban intrincados, ¿no? Mm. Generalmente los conductos son pues como una manguerita, ¿no? Estos estaban todos retorcidos, entonces no pasaba el líquido, no podía orinar. Entonces la, la alternativa era hacer una vesicostomía, que es una operación donde hacen un huequito en el abdomen para que la vejiga pueda desaguar directamente desde ahí, Wow. ¿no? Entonces, pucha, dijeron, hay que hacerlo ya, ahora mismo. Así que operaron al bebé. Dios. Operaron al bebé ese día, felizmente salió bien la operación, me dijeron, bueno, sí, salió bien, todo está bien, pero su bioquímica no está bien. Entonces estuvo en cuidados intensivos, 21 días en cuidados intensivos, en una incubadora. Fue tremendo, eso fue súper doloroso. Fue muy doloroso porque era la incertidumbre si vivía o no vivía, día tras día, ¿no? Entonces fueron los 21 días más terribles que pudimos vivir, ¿no? Pues durísimo, mucho miedo, mucha ansiedad, mucho estrés, a todo nivel, ¿no? A todo nivel, porque para mi mujer que está separada del bebé, era ir a darle de lactar solamente una hora en la mañana y una hora en la tarde y una hora nada más. Y eran dos veces que podía entrar, no podía entrar más veces. Sé lo que se siente. En ese caso específico y puntual, sé lo que se Uf, siente. no, terrible y encontrar a otras mujeres y otras familias que vivían lo mismo. Mm.
Era muy, muy fuerte, muy intenso, una Porque situación si muy... la operación había salido bien, luego tenía la bioquímica comprometida y, Sí, mejor dicho, mi pregunta es, ¿sabían por qué estaba así? ¿O era como algo nuevo que estaba ocurriendo en su cuerpo que no sabían el origen? parece que era algo nuevo, pero en realidad lo que era es que sus riñones no estaban funcionando. Ok, O sea, había generado disfunción renal. ya, Claro, entonces cuando el bebé se estabiliza, ¿no? Se estabiliza y tal, nos dicen, ok, vamos a poderlo sacar de cuidados intensivos y llevarlo a casa, pero hay que hacerle diálisis. bebecito. Wow, Claro, fue como la actitud de los médicos fue bastante fría. Fue muy fuerte sentir que esas personas habían perdido un poco la humanidad sí, y que no había empatía. No, oye, pero es normal, le van a hacer diálisis y ya, y no es para tanto, ¿no? Entonces, para nosotros sí era tremendo. ¿Por qué? Porque implicaba que el bebé, pues, tenía que tener supervisión constante todo el tiempo, que no iba a tener una vida normal ni el bebé ni nosotros. claro. Y que es todo lo que implica tener que cuidar a tu hijo con una disfunción y comenzar a entender a todas esas padres, a todas esas familias que viven esa realidad. Es fuertísimo, es muy, muy difícil, ¿no? Para las Como, personas que conviven con eso, eh, transitar la parte física, la parte mental y emocional. tienes que estar ahí todo el tiempo como hipervigilante desde ese momento, ¿no? No, no te puedes Sí. como relajar nunca más. No, no puedes relajarte, no puedes confiar, y no puedes saltarte el protocolo, ¿no? O sea, máxima asepsia. Tiene que haber una limpieza, pero totalmente exhaustiva. Así que nos instruimos para hacerle la diálisis a Maru, ¿no? Para hacerle la diálisis, para hacer todo, ¿no? Ahí hubo también un montón de muestras interesantes de solidaridad. ¿Por qué? Porque todo el tratamiento y todo el tema de la clínica y los 21 días que estuvo en cuidados intensivos y todo eso, pues las cuentas eran enormes, eran gigantes. Pero una cosa que yo, o sea, veía la cuenta y decía, ¿cómo voy a pagar esto? O sea, no tengo la plata para pagarlo, no puedo pagar esto. Y tuve que pedir ayuda. En un momento tuve que pedir ayuda, hice un GoFundMe y la gente me ayudó, gente de todo el mundo. Hicimos también un poco de cosas para poder ayudarlo, artistas hicieron gráficas, hicimos bastantes cosas para poder generar recursos, porque es carísimo, es sumamente caro todo esto, todo este tema médico. Bueno, la cuestión es que Amario fue desarrollándose poco a poco, fue creciendo y está supeditado a los tratamientos de diálisis, ¿no? Y en un momento le da una anemia al bebé. ¿Por qué? Porque claro, ya no, cuando ya comienza a pasar el periodo en que le comienzan a salir los dientes y que ya podía comer sólidos y todo eso, necesitan nutrientes. Y parece que no era suficiente lo que recibía y no metabolizaba bien las proteínas, ¿no? Entonces había que inyectarlo, había que ponerle inyecciones todos los días, todo el tiempo, ¿no?
y el bebé llegó un momento en que ya ni lloraba, tenía un montón de fortaleza y le ponían las inyecciones, le sacaban sangre todas las semanas. Todas las semanas sacarle sangre, ponerle inyecciones todos los días, aprender a ponerle las inyecciones, llevar pucha, a los controles. O sea, mi vida y la vida de mi mujer se transformó en eso. Qué O fuerte. sea, yo hasta dejé de trabajar porque mi mujer no podía sola y Claro. no podíamos. Teníamos que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Porque cualquier situación podía el bebé correr peligro, ¿no? Entonces, el bebé, pues transcurre todo el tiempo donde estamos viviendo estas situaciones así súper angustiantes y yo, bueno, para salirme un poco del tema, me metí en el hielo. O sea, yo paralelamente hacía respiración, había tenido en pandemia un grupo de respiración donde les enseñaba técnicas de respiración, liberación de estrés, lo hacía para mí, lo hacía para mí y lo hacía para las personas que decían, oye, todo el mundo está súper estresado, pues necesito compartir lo que me está funcionando a mí. Entonces lo hacía así, desde ese modo de mi experiencia, ¿no? Me funciona a mí, bueno, prueben ustedes a ver si les funciona, ¿no? Y yo comencé a estudiarlo más y a entender más que hay varias cosas donde uno se va acomodando y que no todo es para todos, ¿no? Sí. Pero digamos que en ese tránsito de llevar al bebé al hospital, a las clínicas, ya, también hubo momentos donde en esa anemia, en esa situación, tenían que internar al bebé. Oye, se tiene que quedar esta noche. Oye, no está bien su química. Tiene que quedarse. Entonces, no se va a quedar solo. Mi mujer tiene que quedarse con él para cuidarlo. Entonces, era ir a, pues, sostener a los dos, ¿no? Entonces yo iba y dormía en una banca en el patio del hospital, Por Dios. ¿no? Claro, porque no era irme, ¿a dónde me iba? No es que me voy a la casa y los dejo a ellos allá y yo de ahí regreso y no sé qué, sino era estar pendiente constantemente de ellos porque si necesitaban algo, ¿no? Entonces me tenía que quedar, o Sí. quedarme en el auto, o quedarme en donde sea, pero me quedaba ahí, ¿no? Y así estuvimos un buen rato hasta que el médico nos dice un día, oye, el bebé está mucho mejor, está súper bien, está muy bien. Ya se le fue la anemia. Le hicieron un examen y se le fue la anemia. Y nosotros dijimos, guay, por fin, qué bueno. Este, hay que ir planeando los siguientes pasos. Y llegó su cumpleaños, le hicimos fiesta de cumpleaños al bebé y el bebé estaba súper contento. Fue un día realmente lindo porque porque claro, eh, ya era más consciente de lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, ese día que le celebramos el cumpleaños fue un día pero súper mágico, ¿no? Porque ya el bebé estaba pues totalmente consciente, ¿no? Que era su cumpleaños, sabía todo eso. Y en ese transcurso de el 3, 4, 5 por ahí, dice su primera palabra, ¿no? Dijo papá. Entonces fue así como, wow, ya está el bebé creciendo, está todo bien, todo está mejor. Entonces sentíamos que todo este trabajo que estábamos haciendo y todo lo que habíamos hecho, pues estaba dando frutos, ¿no? Y una amiga nos invita a pasar un fin de semana al campo. Nosotros nunca salíamos, jamás, no salíamos ni nada. Entonces le preguntamos al doctor, doctor, ¿podemos llevar al bebé al campo? Y nos dijo, mira, yo te diría que sí, llévenlo, lleven las bolsas de diálisis, busquen un lugar limpio, limpian todo el lugar antes, como ustedes ya saben hacerlo, le hacen la diálisis 3 veces al día y todo bien, le ponen su inyección, listo, no pasa nada, todo bien. Bueno, decidimos hacerlo.
fuimos. Y estando en el campo, eh, mi mujer lo saca un ratito a dar una vuelta y después, claro, llega y me dice, oye, ya, voy a llevar al bebé a que descanse. Entonces yo le dije, no, dámelo un ratito, ¿no? Quiero enseñarle los caballos, porque había unos caballos. Quiero enseñarle los caballos. Entonces lo llevé a que vea los caballos. Y estaba bien, estaba contento, estaba riéndose y todo, ¿no? Y cuando entro a la casa y se desvanece en mis brazos. Entonces me doy cuenta que, wow, se le estaba faltando aire, ¿no? Entonces una chica que estaba ahí, que era veterinaria, nos ayuda y le comienza a hacer respiración boca a boca al bebé. Y vi ahí que algo no estaba bien, emergencia, auto, llevarlo rápidamente a una posta, porque estábamos en el campo. Le dimos una posta médica, no había nadie para ayudarlo, el médico me dijo, no, no, tienes que llevártelo a Lima. Pues llamaron la ambulancia, porque ¿qué hacíamos? Era llevarlo en el auto. Llegó la ambulancia y, escucha, en la ambulancia tuvo varios episodios en el cual se desvaneció y en realidad luego me di cuenta que lo que le estaba pasando es que le había sucedido una falla renal y le estaban dando infartos. Wow. Entonces, claro, llegamos a una clínica, a la primera clínica que había en la carretera, y llegamos de frente a una sala especial para estabilizar al bebé y tal, pero el médico me dijo, no, me parece que no, lo estamos perdiendo. Entonces nosotros en ese momento no lo podíamos creer. Tenemos que hacer todo para recuperar, para ayudarlo. Y dijo, mira, ¿saben qué cosa? He hecho todo lo que es posible acá, ya no puedo más. Tienen que llevarlo a Lima. Entonces lo vamos a llevar conectado a una máquina. Lo llevamos a Lima y llegando al hospital le da otro infarto al bebé. Entra a la sala de emergencia y a los pocos minutos sale la doctora y dice, el bebé ha fallecido. Ay, Dios. Y nosotros en ese momento era como, eh, no lo podíamos creer. Todo el mundo, nuestro mundo se vino abajo, ¿no? Cayó como si hubiese caído una bomba nuclear. Y, y era como, no podíamos aceptarlo, no podíamos creerlo. Y luego, pues, vivir la transición de que ya no estaba acá con nosotros, de que todo lo que habíamos vivido y luchado por la vida se había desvanecido. Fue durísimo, fue muy duro. Pero al poco tiempo que Amaro trasciende, vuelve a manifestarse. Mira, el mismo día que Amaro, eh, pues, hicimos la cremación de su cuerpito, yo salgo con la urna y un pajarito, me siento en el carro y un pajarito se pone en el parabrisas, ¿no? Y lo veo que quería entrar el pajarito. Entonces le abrí la ventana y se posó en la ventana y se quedó paradito ahí mirando en la ventana. Muy tranquilo. Entonces yo sentí que era él, ¿no? Sentí que era él diciendo, papá, tranquilo, todo está bien. Entonces ahí era como aceptar que las cosas eh, y que la vida en general no es como tú quieres que sea, que no pasa lo que tú quieres que pase muchas veces, ¿no? Que había que aceptar eso y entender. Yo quería entender, yo quería comprender qué cosa tenía
que aprender qué cosa era lo que la vida me estaba diciendo, por qué había tantas señales desde antes que el bebé naciera y en el transcurso de toda su vida tan fuertes que había algo detrás mucho más poderoso, mucho más potente, ¿no? Entonces yo comencé a entender que la misión de Amaro era transformar el miedo y creer, ¿no? Que nosotros teníamos que confiar en la vida a pesar de que Él no estaba con nosotros, de que nosotros teníamos que tener esa confianza en el que las cosas que han sucedido y que van a suceder, porque nadie se escapa de las cosas dolorosas, tenían una finalidad, tenían un propósito, ¿no? Yo he sentido que el hecho de, eh, en- de entregar la vida de mi hijo, porque al final sentí que mi hijo de alguna manera había hecho un, un sacrificio y nosotros también por mantenerlo con vida, tenía un propósito, ¿no? Que era también ayudar a otras personas, ¿no? Yo siento que el propósito era poder transformar el miedo en amor, poder entender eso y que el amor trasciende todo, ¿no? Lo físico, lo, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, ¿no? Y que va mucho más allá de esto, ¿no? Luego, cuando nosotros decidimos repartir las cenizas de Amaru en diferentes lugares, eh, decidimos hacer como un viaje para poder dejar sus cenizas en los ríos, en el mar, en el lago Titicaca y también en el río Amazonas. Fueron, en cada viaje hubieron manifestaciones grandes. Por ejemplo, en el lago Titicaca, en Puno, cuando llegamos la primera noche, es- nos da soroche, ¿no? Nos da mal de altura, nos da mal de altura, nos da soroche y mi mujer estaba con oxígeno y siempre llevamos la foto de Amaro, ¿no? Llevamos la foto de Amaro, hacemos un altar, poníamos sus cenizas ahí al costadito, una vela y tal, y en la ventana del, de la habitación claramente se dibuja Júpiter. ¿Un qué? Júpiter, el planeta. Ah, Júpiter, ok. Ah, no, Saturno, el que tiene los anillos. Saturno. No entiendo, Se pone- cómo que se dibuja? o sea, Ajá, se empañó con un poco de humedad y se quedó la figura de Saturno, ok. ¿Y qué que significó eso en para realidad, ustedes? o sea, yo no lo podía, hasta ahora, hasta el día de hoy, no veo una relación, pero Saturno siempre está asociado un poco con la destrucción, con el cambio, Ok, con algo que cambia, ¿no? Con algo que se transforma, ¿no? Y Amaru significa, pues, serpiente, ¿no? Y está asociado a la transformación del ser, ¿no? Entonces era como una manifestación de decir, oye, estoy aquí, soy yo y soy el cambio también, ¿no? Yo soy el cambio, yo estoy en ese cambio constante, ¿no? En ese movimiento constante. La vida es así también, la vida está cambiando constantemente, todo el tiempo está moviéndose cosas. Entonces era como comprender esas dimensiones de la impermanencia, ¿no?
esas dimensiones de que, de que nada es para siempre, ¿no? Y que todo está cambiando y que en ese entendimiento, en esa conciencia nos expandimos, ¿no? Entonces, poder entender eso, ¿no? Cuando yo me meto en el lago Titicaca, entro al lago Titicaca y entro con las cenizas de Amaro en el Titicaca, salgo y mi mujer estaba desmayada abajo y en la playa, se había desmayado y yo tuve que reanimarla y era como sentir un poco que también ella, en su sensibilidad, claro, se iba a Maru y se iba parte de ella también, ¿no? Y de alguna manera es así, ¿no? Nuestros hijos y nuestros padres y estamos estamos conectados, ¿no? Estamos unidos. En realidad toda la humanidad está conectada Así y es. toda la tierra está conectada, toda la vida está conectada. Y a ese grado de sensibilidad de poder manifestarlo físicamente, ¿no? De que ella se desvanece porque yo estoy esparciendo las cenizas de Amaru en el Titicaca, ¿no? Fue una cosa increíble, ¿no? O otra cosa es como estamos caminando en la selva y cae un árbol, pero así en la mitad del camino, ¡pra! Muere un árbol, ¿no? Un árbol gigante, enorme, ¿no? Y genera un claro de luz. Y el guía nos dice, delante de nosotros acaba de morir un ecosistema de miles de años, pero en este momento esta muerte está haciendo que surja otra vida. Pero fue, pero brutal, porque era observar la naturaleza y darnos cuenta que la naturaleza está hablando y nos está revelando toda la sabiduría constantemente. Así es. Entonces era una forma de que nosotros volvamos a reconectar, porque cuando un hijo parte, tú te desconectas totalmente de todo. Y eso fue una cosa que me pasó a mí, ¿no? Me ha costado 2 años, más de 2 años y medio, volver a sentirme que puedo sonreír, que puedo ver que la vida es bonita, que puedo ver que puedo volver a ser feliz, ¿no? O sea, me ha costado un montón, me ha costado un montón. He sufrido depresión y de querer realmente todos los días morirme para poder estar con mi hijo, ¿no? O sea, yo no quería vivir, porque para mí vivir era estar sin él, morir es estar con él. Claro. Entonces yo quería estar con él, ¿no? Yo no quería estar acá, pero también a la vez decir, oye, mi mujer está viva, Azul está viva, yo estoy vivo y es lo que me toca, ¿no? Tengo que Así es. seguir viviendo esta vida, ¿no? Entonces, aprender a convivir con ese desbalance bioquímico, lo he hecho a través del frío, ¿no? Lo he hecho a través del frío, a través de las técnicas de biohacking, de respiración, adaptógenos, todo natural, ¿no? He tratado de conectarme lo más posible a la naturaleza para que en esa fuerza natural, pues me vuelva a surgir a la vida, ¿no? Sí, Vuelva a surgir. aparte de estas señales que me acabas de compartir, ¿en algún otro momento lo has visto, lo has sentido, por ejemplo, en sueños, tu esposa, tú? Sí, todo el tiempo es constante sus mensajes y su aparición, ¿no? En otros niños también, o sea, puedo ver los ojos de Amaru en otros niños. Puedo ver en Amaru la sonrisa
de otros niños también, ¿no? Entonces, eh, es como que finalmente eh, puedo sentir que él está vivo ahí también. Él Ok. está vivo. He visto en otros niños rasgos de Amaru y yo decía, no, no puede ser, se ríe igual que él o me mira como me miraba él. Entonces, claro, yo me emociono, ¿no? Me emociono por mis apegos emocionales, pero luego cuando me doy cuenta digo, es que el ser es uno solo, en realidad, Así es. y se está expresando de miles de maneras, ¿no? Sí. Entonces, claro, al final me doy cuenta de que cuando Amaru murió, lo que hizo fue expandirse en conciencia amorosa. Y esa conciencia amorosa, pues, se manifiesta todo el tiempo. En una de las entrevistas que vi de ti, escuché que lo habías visto incluso en sueños de adulto, que podías Sí, ver como su personalidad. Me gustaría que me contaras eso. creo que después de unos meses y de querer entender toda esta situación dolorosa, toda esta situación difícil, pues quisimos acercarnos también a la terapia para en esa terapia integrar la experiencia, ¿no? Pero sentíamos que algunos terapeutas eran un poco duros en el hecho de decir, tu hijo ya murió y ya nunca más va a estar contigo. Tienes que aceptar eso. Entonces, yo sabía que eso no es real, que no es cierto. Entonces, no podía integrar algo en lo que yo no creo. ¿Por qué? Porque si Amaru antes de nacer ya estaba comunicándose con nosotros, ¿cómo iba a dejar de comunicarse si él había trascendido? Claro. La comunicación se mantiene viva. ¿Por qué? Porque nuestro lazo se mantiene en el amor, ¿sí? Entonces, leí el libro de Brian Weiss, de Muchas vidas, muchos sabios. Comencé a conectar un poco con mis sueños y anotarlos y estar atento a qué surgía, ¿no? Y un día sueño que estoy en un río, ¿no? Estoy en un río. Yo hace poco tenía el pelo largo, me lo he cortado. Son 4 años que tenía el pelo largo. Y estaba con mi pelo largo y veo que se acerca un muchacho, ¿no? También con pelo largo. Y lo veo y lo reconozco. Y era Amaro, ¿no? Ok, Pero era como si yo tuviera 80 años y Amaro tendría veintitantos. Sí, ok, entonces yo estaba viejo diciéndole, pucha, hijo, mira todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido, tanto tantas cosas, ¿no? Que hemos vivido juntos. Qué bueno que tú te veas así, que te veas grande, que te veas fuerte, que estés bien, que seas un buen hombre. Entonces, él no me respondía con palabras, sino como si fuera telepatía. sí, ¿Sí? No era una comunicación en palabras, sino en pensamientos o en sentimientos. Y era como la señal siempre es como mantener la antena de la intuición latente, ¿sí? De dejar un poco la razón
y integrar más hacia el corazón. Sí, Entonces, yo sentí eso, ¿no? Que su mensaje era más de ir hacia adentro que hacia afuera. Entonces, eh, siento que es eso, ¿no? Que mis prácticas me han llevado a justamente eso, a meterme más adentro, a ser más, viajar más profundamente, ¿no? Meterme como a bucear en mis profundidades, ¿no? Y que ese tránsito también de bucear y ver tus zonas oscuras hacen que también pues comience a encontrar mi propia sanación, ¿no? Porque cada uno viene con cosas, ¿no? Viene con cosas, tiene experiencias a lo largo de su vida y un momento en que todo eso sale a la luz y creo que también el hecho de vivir una situación sumamente dolorosa sacó a relucir también mis otros dolores, ¿no? Entonces, yo sigo en un proceso de reconstrucción, pero en mi proceso como ser humano de reconstrucción facilito espacios también para que otras personas que tienen experiencias difíciles, dolorosas, pues puedan sentir que no están solos, que hay herramientas para poder trabajar, que hay que trabajar, no se va a solucionar nada así nomás. No hay ya. varitas mágicas, no existen las varitas mágicas, que sí, pues hay que sentarse, hay que observar, hay que atender, mm, y hay que Sabes que soltar. mientras contabas la historia se me han venido varias ideas a la mente y Mm, en coherencia con lo que se me ocurre, pues lo voy a decir, porque a lo mejor alguien necesita escucharlo. Hay un libro de una medium que entrevistamos aquí, que se llama Laura Socas, que se llama Respuestas desde el cielo. mm, Y ahí hay varias cosas que quisiera decir eso que me vinieron a la mente mientras te escuchaba. Una, todas las personas con las que ya he contactado confirman que todo el mundo se va en el momento que se tiene que ir. Esto no es tan evidente para cualquier persona, sobre todo mm, cuando parece que de nuestro lado estuvo el poder haber hecho algo, como llegar antes al hospital o algo así. Fíjate que justo cuando estaba mejor, ¿no? Entonces eso es como una señal más de que efectivamente las personas nos vamos cuando nos tenemos que ir, ni antes ni después. Y todos ellos lo confirman, ¿sabes? O sea, era como, ¿se pudo haber hecho algo por ti? No, me tocaba en ese momento. Lo otro que también decías tú, y construyendo sobre tu mensaje, sobre todo estos seres que parten tan rápido, efectivamente traen una misión. En su libro hay también la historia de un bebé que él ya del otro lado explica, esta era mi función, yo llegué para hacer esto con esta familia, para unirla más, para que viesen el amor incondicional, etcétera, y ya, se acabó mi tiempo, me tocaba marcharme. No fue un accidente, como parece, o sea, sí fue un accidente, pero iba a pasar de cualquier manera. mm, Y lo otro, pues también el hecho de que efectivamente están con nosotros constantemente y creo que no es casualidad que esta mañana me despertó mi papá. Mi papá falleció hace un año más o menos. Y esta mañana me llamó, me despertó y me dijo, es súper tarde, algo así como tienes que levantarte ya. Y en ese momento, te juro, escuché su voz. Él me ha visitado como 3, 4 veces desde que falleció. Pero lo de hoy fue como, es hora de levantarse. Y fue como, wow, es increíble, siempre están ahí, siempre. mm, Y también otra cosa que menciona en este libro, cuando hablabas del pajarito, eh, pues como, o sea, porque una cosa es
que uno sabe que esas son señales reales, pero a lo mejor alguien que está escuchando dice como, bueno, a lo mejor él o ella en medio de su dolor quisieron interpretar esa señal como que era su hijo, pero en realidad era simplemente un pajarito. Pero entonces en este libro pues ella habla de señales como esta, donde, por ejemplo, un padre se aparecía a su familia en forma de pajarito y la hija decía, es mi papá. Y todos la miraban y le decían, es tu dolor que quiere pensar que ese es papá, pero no es. Mm, Entonces, cuando contactan con este ser, él dice, el pajarito era yo. Yo me iba ujú, todas las mañanas a donde estaban desayunando y sí, soy yo, es mi manera de representarme. También lo que dices acerca de manifestarse a través de los rostros de otra persona. Esas facciones que de repente te recuerdan o ese caminar que se parece, pues es también lo mismo. A mí me pasó pues con mi papá, al poco tiempo que él fallece, me voy en viaje de amigas en Valencia, aquí en España. Y entonces de repente entramos en un restaurante y tenía su nombre. El nombre de mi papá es muy raro, ¿sabes? Entonces tenía su nombre. La calle donde estábamos tenía su nombre. Un señor se levanta de otro restaurante y caminaba como él. Y yo decía, ¿qué está pasando? Entonces mis mm, amigas me dicen, bueno, ¿no será que es su aniversario o algo? Y yo no. Y luego me puse a ver y yo, sí es su aniversario. Y mi mamá me mm. había pedido que fuese a la iglesia en su aniversario. Y yo no tenía muchas ganas porque, bueno, no, la verdad, no me gusta mucho ese tipo de cosas, ¿no? Pienso que también desde donde estamos podemos mandarle amor, reconocimiento, recordarlos en su aniversario. Pero ahí entendí, ok, no se trataba de mí ni de él, se trataba de que él me estaba diciendo, o así lo interpreté, acompaña a tu mamá, porque para ella sí es importante ese momento que Ujú, tú vas a estar con ella. Entonces, para mí esta historia tan bonita es una corroboración de que efectivamente siempre están con nosotros y aunque lamentablemente no nos educan para comprender la muerte como algo natural, ujú. finalmente es como ese árbol que después de miles de años se tenía que caer para dar vida a un proceso nuevo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, sí. O sea, para mí, ver en la naturaleza que la muerte y la vida no están separadas, son parte de la vida. En realidad, vida y muerte es parte de la vida. Es un ciclo constante de renovación, ¿sí? Nosotros estamos muriendo a cada instante. Nuestras células están muriendo y se están renovando en las noches. Son ciclos, Así es. ¿no? La vida está regida por ciclos. Y es justamente lo que hay que hacer para volver a reconectarnos, volver a conectar nuestro cuerpo a los ciclos, ¿no? De regeneración, a los ciclos de sanación, a los ciclos de la luz y de la oscuridad, a los ciclos que rigen nuestra biología. Y eso es lo que hace también el biohacking. Ok. Bueno, de Entonces, eso es tenemos que interesante. hablar en otro episodio. Tenemos que hablar del biohacking, los beneficios de la respiración con respecto a estos dolores emocionales y también a la salud en general. Y por supuesto de introducirnos en el frío, que es esta técnica que tú ayudas a que otros Claro, desarrollen. sí, y que de alguna manera he integrado también la experiencia de Amaru, ¿no? Porque eh, mi nombre budista es Shivan. Entonces yo puse Shivan Amaru a esta experiencia de transformación y de reconexión. Porque si tú ves el logo, le puse Shivan Amaru y abajo le puse Human Connection, ¿no? De conexión humana, ¿no? ¿Por qué eso? Porque siento que la experiencia que yo viví, en lugar de conectarme con la muerte, me conecta con la vida. O sea, me lleva a una visión más amplia de la vida y de las relaciones, ¿no? Y es algo que también está dentro de mi proceso de sanación, ¿no? De justamente reconstruirme yo como persona y mi familia, mi núcleo familiar, ¿no? O sea, después de una situación así,
siempre digo, es como a nosotros nos cayó una bomba nuclear. Entonces, imagínate, cae Hiroshima, ¿no? Cae la bomba de Hiroshima, ¿cuánto tiempo tuvo que tardar en reconstruir esa ciudad, esas Sí. familias, esas personas? Entonces yo siento que una situación así te conmueve tanto y te construye tanto que obviamente lleva a un esfuerzo y a un proceso de reconstrucción. Entonces yo le diría a todas las personas que han tenido una experiencia así, primero, que no pierden a un hijo, no pierden a un padre, no pierden a una madre, no es que los pierdan. Creo que el hecho de morir no significa perder, sino es al revés. Han ganado un hijo, un protector, han ganado un padre que está fundido en el origen, en la fuente. Está, o sea, en realidad no es una cuestión de pérdida o de ganancia. No, no se trata de eso en realidad, ¿no? Se trata de otra cosa, pero es un poco como romper esas ideas, esos parámetros que tenemos en la cabeza para justamente poder ver realmente lo que hay detrás. Ok. Estoy de verdad, bueno, súper conmovida con esta historia. Me encanta que la utilices para ayudar a otras personas a transitar su dolor. Siento que tu esposa, tú y Azul son, bueno, personas súper fuertes, súper valientes de poder sacarla al mundo y trabajar sus propios procesos de expansión y darle significado a esto que ha ocurrido. Sí, bueno, para mí es muy importante porque, o sea, yo trabajaba como comunicador audiovisual, trabajaba en el mundo de la publicidad y del cine, y de un momento a otro me transformo en un terapeuta, ¿no? O sea, siento que de alguna manera el mismo Amaro me llevó un poco a eso, ¿no? Y la situación me llevó a eso. Entonces digo, wow, o sea, mi misión, mi función en el mundo cambió y yo cambié. Yo ya no soy la misma persona. O sea, yo no soy la misma persona y tampoco quiero serlo, ¿no? O sea, creo que lo que me ha sucedido, aunque parezca extraño y a la gente le suene está más loco que una cabra, tengo gratitud. O sea, siento agradecimiento. O sea, yo no cambiaría por nada la historia de mi hijo, no cambiaría por nada mi hijo. O sea, viviría mil veces la vida de Amar, Wow, qué bonito. porque es súper valioso para mí. O sea, es muy doloroso, pero yo no podría negar a Amar. No podría decir, no quiero, no quiero vivir la vida que he vivido con Amar. No puedo hacer eso. Sí, digamos que lo bueno que dejó supera al dolor de alguna forma. Sí, sí, pues. Si ves su rostro, o sea, solo con ver su rostro, ya es como, wow. O sea, yo siento eso, ¿no? Porque al final estamos hechos de nuestras creencias, ¿no? Amén. Son Así nuestras es. ideas las que de alguna manera alimentan nuestra realidad. Entonces, yo creo que si esa persona, por ejemplo, ¿no? Piensa que su papá era ese pajarito que vino y que le dio un besito y que lo reconfortó, está bien que piense eso y tiene todo el derecho de hacerlo, ¿no? Si te Eh, funciona, te funciona. sí, o sea, yo siento que uno ve la magia, puede ver la magia hasta en una piedra. Así es. Así es. Mira, le hago una pregunta a todos mis invitados. Dime tres libros
que, que nos recomiendes o que te salen del corazón en este momento, que te vienen a la mente. A mí me conmovió mucho el libro tibetano de la vida y de la muerte, que es una historia de un maestro y un discípulo. Es un libro que me movió mucho porque se explica mucho el proceso en realidad, te enseña a vivir, ¿no? Enseñarte a morir es enseñarte a vivir, ¿no? Es eso. Y luego, bueno, este libro también de Brian Weiss que me dio esperanza, me volvió un poco esa esperanza en la vida, porque claro, cuando yo sentía de que estaba desconectado, podría volver a conectarme. Entonces, entender de que la vida se está manifestando más allá del cuerpo, me dio ese impulso para seguir viviendo. Ok, Y, y de ahí, pues, pucha, creo que hay un libro que siempre me gustó y siempre me ha también enseñado mucho, que es un libro muy simple, que es El Principito. ok, el principio. Y El Principito es un libro que siento que hay que leerlo no solamente de chico, ¿no? Sino también de grande, porque está lleno de sabiduría. Lo voy a hacer, lo leí de pequeña, pero ya no me acuerdo de nada. Sí, vuélvelo a leer porque es un libro chiquito para leerlo si quieres en una tarde, pero tiene tanta sabiduría, tiene tanta simpleza Mm. que ya es como, wow. Es un libro escrito prácticamente por un iluminado. Y de hecho hay otros libros también interesantes y que me han movido bastante, ¿no? Pero creo que son los libros que ahorita me Te vienen a la están mente. surgiendo ahorita, ¿no? Luego, cuando hablemos de frío, pues, o de respiración y de frío, te hablaré de otros libros también que están relacionados con eso y Perfecto. que son bien interesantes también por ese lado. Vale, perfecto. Tito, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu historia, gracias, Amaru. Y bueno, a todos los que nos han acompañado hasta aquí, también gracias por acompañarnos. Compartan este vídeo con alguna persona que crean que lo puede estar necesitando, sigan su intuición, esa persona que les viene a la mente, mándenle el vídeo. Si me están escuchando, nos están escuchando desde YouTube, denle like, porque sus interacciones, por muy pequeñas que sean, nos ayudan a que estas historias se expandan y lleguen a quienes tienen que llegar. Dejen comentarios, suscríbanse si no se han suscrito y denle a la campanita para enterarse de nuevos episodios. Y si nos están escuchando de cualquiera de las otras 10 11 plataformas, también allí pueden calificar con estrellitas el episodio, mejor dicho, el podcast si les está gustando. Nuevamente te mando un abrazo, gracias por todo, por tu valentía, por tu amor. Saludos en tu casa y seguimos en contacto. Gracias, Bea, gracias por el espacio y gracias a todas las personas que pues llegaron hasta acá y que les inspire pues esta historia y eso, ¿no? Gracias. Sigan viendo la vida con optimismo y con amor. Hermoso. Gracias. Que así sea. Chao, chao. Gracias.